Miramos también a la situación de la banca, que por cierto está viviendo horas tumultuosas en Europa, en los próximos minutos con José Luis Cortina, presidente de Neobantas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero, comienza la guerra de los depósitos, se comienzan a remunerar. Ayer salía CaixaBank e ING que compiten por atraer los ahorros, cuando de momento el sector, y lo hemos visto en los últimos trimestrales, según las presentaciones que han hecho y las declaraciones que han dado los consejeros delegados, no tienen intención de ponerse de momento a remunerar a los depositantes aquí en España. Bueno, eso es lo que inicialmente están diciendo, pero ya se están viendo movimientos. Es decir, la Caixa hoy mismo aparecía ya en prensa que tiene un depósito al 2%, Bankinter también, y lo van a hacer porque hay determinados elementos que les van a empujar a la gran banca, pues la pequeña ya lo está haciendo desde hace tiempo y lo mismo la banca digital aquí en España, pero la salida masiva de depósitos que se está produciendo a raíz de que el público en general pues está dedicando sus ahorros bien a devolver sus hipotecas o también a atender sus necesidades diarias, porque la inflación ha hecho que los bienes y las necesidades del día a día se disparen y, por lo tanto, el público en general está tirando de sus depósitos. Además, no hay que olvidar que el propio Banco Central Europeo está animando a los bancos a que empiecen a remunerar los depósitos, y el arma que está utilizando de forma inteligente es acelerar el drenaje de liquidez en el sistema. Y está a un ritmo de 27.000 millones al mes el ir quitando dinero en Europa para que los bancos tengan una necesidad de atraer depósitos de sus clientes y para ello remunerar esa captación de depósitos. Bueno, el caso es que, claro, este es el asunto. Se suben los tipos de interés en un ritmo nunca antes visto en la década y lo nota la cuenta del banco, pero no lo nota el depositante ni el ciudadano. Que sí que nota, sin embargo, cómo se le endurece o cómo se le hace más complicado el acceso al crédito. Es correcto lo que estás apuntando y bueno, pero yo creo que esa situación se va a empezar a corregir y además con celeridad. En estas próximas semanas yo creo que vamos a ver movimientos que, insisto, ya en la banca pequeña lo tenían, es decir, y lo están acelerando, pero en los grandes, que es realmente donde se observa este comentario y por lo que se hace este comentario de que no se están remunerando los depósitos. Y cuando digo depósitos, los depósitos de bajo volumen, porque las compañías con depósitos grandes de más de 50.000 o de 100.000 euros, eso sí que ya lo estaban remunerando hace meses. Nos estamos refiriendo a lo que es la gran masa y, por lo tanto, a depósitos relativamente pequeños en cuentas bancarias que no estaban remunerados. Y eso sí es cierto que hay una tendencia y una voz por parte de las autoridades monetarias, por parte del público en general también, de que se empieza a remunerar. Y lo vamos a ver por los aspectos que antes he mencionado y que podemos profundizar. Bueno, el BCE, el Banco Central Europeo, se reúne la semana que viene. La Reserva Federal lo hace en 2. Ayer veíamos cómo Canadá mantenía ya tipos, esa pausa en las subidas. Lagarde y Powell van a ir por el mismo camino. Ya se está descontando por todos que más o menos sea así. Es posible, pero de igual forma que lo está subrayando que hay una señal, también tanto la FED como el Banco Central Europeo han subrayado sus máximos ejecutivos que siguen sin dar el brazo a torcer y que seguirán teniendo el 2% como objetivo a llevar la inflación. Y si quieren llevar al 2%, porque había un cierto sentir de que igual lo situaban, lo levantaban un poco como objetivo de su política monetaria, el alcanzar ese 2% o quizá más como target de inflación. Pero han insistido que no, su objetivo es llevar a la economía o al sistema a un nivel de inflación del 2%. Eso va a hacer que presumiblemente a corto plazo no suban los tipos, pero a mí me da la sensación que va a haber una pequeña escalada de los tipos de aquí a final de año seguro. Bueno, luego está el discurso, o sea, lo que se dice, lo que sabemos, y luego las decisiones. Las últimas actas dejaban cuenta dentro del BCE cómo al principio se abogó por incluso recortar tipos y al final se decidió por la vía contraria y de subirlos en 25 puntos básicos. Correcto. Y a mí me da la sensación, quizá porque las determinadas variables macroeconómicas, sobre todo en Estados Unidos, han sido positivas y puede haber un cierto mantenimiento de los tipos actuales por parte claramente de la FED y quizá del Banco Central Europeo también. Pero a mí me da la sensación
que el entorno de incertidumbre que vamos a vivir en este otoño abogará a que los tipos igual tengan que subir un poco más, dado que la inflación no termina de dominarse. Y si hay ese objetivo de querer llegar a una inflación del 2% y no está hoy ni de lejos en ese 2% ni se está aproximando, pues probablemente tengan que forzar un poquito las tuercas los bancos centrales. Es mi opinión. José Luis Cortina, presidente de Neovantas, un placer de conversación y volvemos a hablar. Buena tarde. Fenomenal, gracias. Bueno, estamos pendientes